Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar ustedes ahí. Si ustedes no estuvieran aquí, pues nosotros no estaríamos aquí, fíjense. Y yo se lo agradezco todas las semanas. Muchas gracias. Esta semana, bueno, ya hemos dejado las elecciones atrás y ahora vamos a hablar de proyectos, de ideas, de crear riqueza. De despuntar de alguna manera, ¿no?, de esta especie de sueño letárgico que hemos tenido durante muchos años. Bien, ¿quiénes son los que mueven, los que activan, los que dan puestos de trabajo, los que se llevan el trabajo a casa porque su trabajo son 24 horas del día, porque están viendo a ver cómo hacemos con los impuestos, con los no impuestos, con los empleados, con los no empleados, cómo reflotó esto se me va, esto se me cierra? ¿Quiénes? Los empresarios. Los empresarios tan denostados, porque parece que son enemigos no se sabe de qué, cuando son los artífices de la riqueza. Solamente se puede repartir riqueza si se genera riqueza. No se puede repartir riqueza si se genera pobreza o no se genera nada. Es decir, un país al que vamos abocado, en nuestra querida España, que cada vez hay más funcionarios, más funcionarios, más funcionarios, más funcionarios, por cierto, muchísimas veces terriblemente antipáticos, que ya podían aprender a sonreír un poquito, Bueno, pues todos esos funcionarios que se han multiplicado por 10, por 20, por 30, por 40, por 50, no generan riqueza. ¿Quiénes son los únicos que generan riqueza? Pues los empresarios. Y hoy tengo la enorme suerte de contar conmigo, aquí en el programa, con Cristóbal Dobarro, que es el presidente de Ecofer, que es la mayor organización empresarial que ha tenido Ferrol y que está creciendo cada vez más. Cristóbal es abogado y Cristóbal está en esta especie de lucha, pero vamos, lucha titánica, porque lo habéis tenido muy difícil los empresarios, ¿verdad?, estos años. Bueno, te agradezco mucho las palabras que has expresado acerca de la importancia que tenemos los empresarios, porque los empresarios al final somos parte de la sociedad, Hombre. no somos nada distintos, somos unos ciudadanos más, pero la aportación que hacen los empresarios y que hace la empresa al crecimiento de nuestra riqueza es fundamental, ¿no? Desde que existe la economía de mercado a finales del siglo XIX y hasta hoy, la riqueza del mundo se ha multiplicado muchas veces, cuando hasta esa fecha, con un sistema pues más proteccionista y un sistema en el que gremial, en el que la empresa no tenía tal, prácticamente el PIB mundial se mantuvo estable durante muchos siglos. Y esta revolución que supone la economía de mercado y que supone que hayan emergido las empresas y, por supuesto, a través de la revolución industrial y la revolución tecnológica y ahora ya la revolución digital y la revolución de la inteligencia artificial, Sí. pues eso ha sido posible precisamente gracias al fenómeno de la empresa, ¿no? Y debemos recordar que nuestra Constitución pues ampara y establece que España es una economía de mercado, con lo cual los trabajadores son muy importantes, todos los ciudadanos tenemos nuestro papel en la sociedad, pero la empresa tiene un papel fundamental y muchas veces que se transmita esa imagen denostada de la empresa, que parece que la empresa es alguien que viene a buscar el mal de colectivos, tal. Desde luego yo puedo asegurar que conozco a muchos empresarios, trabajo todos los días con muchos empresarios. Puede haber empresarios malos, por supuesto, igual que hay ciudadanos malos, igual que hay trabajadores malos, pero la gran mayoría de los empresarios son gente normal, son gente que trabaja mucho todos los días para sacar adelante sus proyectos y, lo que es muy importante, genera riqueza, genera empleo y genera pues que ese bienestar que hoy vivimos con mucha normalidad y que nos parece que es lo más habitual y que no existe otra cosa, exista y nuestra vida se desarrolle dentro de ese ámbito de bienestar. No es muy difícil, podemos viajar a otros países y ver en qué condiciones de vida se encuentra la gente y si miramos hacia nuestro país y si miramos en concreto a Ferrol, desde luego podemos decir que somos unos verdaderos privilegiados y eso en gran medida gracias a los empresarios. Y la pequeña y mediana empresa, que es el 90% del tejido empresarial español.
Sí, porque sí, tiene una importancia tremenda. efectivamente. En toda la Unión Europea las pequeñas y medianas empresas tienen una preponderancia muy grande sobre las grandes empresas y en el caso español todavía más, ¿no? Las microempresas de 1 a 10 trabajadores son más del 80%. Hay muchísimos autónomos y todos esos también son empresarios, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla del empresario, cuando se habla de el sistema laboral, se habla de los despidos, se habla de las indemnizaciones, parece que solo estamos pensando en grandes corporaciones. Pero, sin embargo, muchas veces los que tienen que convivir con esas situaciones son autónomos, son personas que están trabajando en su negocio y que a lo mejor comparten ese negocio codo con 1 o 2 personas que le ayudan a desarrollar su actividad. Con lo cual, todos esos empresarios, todos esos emprendedores merecen el mismo reconocimiento, ya sea Amancio Ortega, ya sea el último autónomo que abra y cierra la verja de su negocio cada día. Y ahora que hablas tú de abrir y cerrar la verja de su negocio cada día, a mí me parte el alma porque, bueno, Ferrol hemos estado viviendo en una crisis permanente prácticamente desde aquella mal llamada reconversión industrial, ¿no? Donde nos la colaron de rondón y no hubo tal reconversión, cerraron los astilleros con todo lo que eso implicaba, fue en la época de Felipe González y de Solchaga, ¿no? Y a nosotros nos sumió en una auténtica, pero vamos, en un auténtico yermo empresarial, cerraron empresas, cerraron comercios, pero luego eso ha ido aumentando, 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 lo vemos en nuestra población, ¿no? En aquella época teníamos casi 100.000 habitantes y hoy tenemos escasamente 62.000. Bueno, que yo digo siempre que muchos de ellos se han ido a Narón, ¿eh? Porque además aquí no viene mucho al tema, pero yo siempre he sido partidaria de que Ferrol y Narón, de hecho, todo Ferrolterra fuera un solo ayuntamiento. Imagínate las subvenciones que tendríamos de la Unión Europea, porque nos colocaríamos nada menos que en la 3.ª ciudad de Galicia. Vigo la número 1, La Coruña la número 2 y nosotros la número 3. Pero bueno, allá nuestros políticos, que eso lo tienen que decidir ellos, como tantas cosas. Pero a mí me parte el alma ver ese Ferrol que ha ido para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y que parece que ahora ya hemos llegado al final de ese túnel, hemos pasado momentos horribles. Yo confío en que la parte más antigua, más profunda, más oscura de la noche sea el principio del amanecer, porque esa parte oscura de la noche es la calle Galiano cerrada, todas aquellas tiendas, todo cerrado, la calle, todas las calles, no nombro, o sea, las empresas cerradas, los comercios cerrados, todo cerrado. Ha sido tremendo. Y ahora tú, ¿cómo lo ves? ¿Ves una lucecita? Bueno, yo veo muchas luces. A ver. Entonces, yo veo, por un lado, creo que explicabas muy bien todo lo que sucedió a partir del año 80 con la reconversión o llamada reconversión naval industrial. Yo no comparto tanto contigo que a partir de ese momento todo haya sido ir hacia abajo, porque debemos recordar que en ese momento trabajadores directos en los astilleros había cerca de 15.000 personas. Sí. Hoy en día tenemos por debajo de 2.000. Claro, hagamos eso mismo, cerremos Inditex en La Coruña o cerremos Citroën en Vigo. Habría que ver lo que pasaba, ¿no? Terrible, claro. No creo que fuese a ser una situación, desde luego, buena, y desde luego no lo deseo, ni que por supuesto cierre Inditex ni Citroën. Pero quiero decir que lo que le pasó a Ferrol es algo que, lógicamente, tuvo un impacto muy grande en su momento y ese impacto se siguió teniendo efectos durante mucho tiempo, porque aparte de eso hubo, pues por ejemplo, el veto de las instalaciones de Astano durante más de una década, de no poder prácticamente hacer nada en las instalaciones. Bueno, no sé si no se hubiese podido hacer nada o si no se quiso hacer nada. El caso es que durante mucho tiempo tuvimos unas instalaciones magníficas como son las de la actual Navantia Fene, cerradas y sin ningún tipo de actividad. Y lo que le ha pasado a Ferrol no le ha pasado solo a Ferrol. Hay muchas ciudades industriales en Europa y fuera de Europa que han sufrido procesos parecidos. No quiero ir al ejemplo de Detroit, ¿no? que sí, muchas veces está claro, tan... Siempre, sí. Pero podemos hablar, por ejemplo, de Belfast. Belfast tenía alrededor de 500.000 de habitantes y ahora debe tener unos 150.000.
y el impacto que sufrió pues fue brutal, ¿no? Y también ligada a la actividad de los astilleros y de la construcción naval. Sin embargo, yo creo que la capacidad de resistencia que ha mostrado Ferrol, que han mostrado las familias de Ferrol, que han mostrado las empresas de Ferrol, es digna de alabanza. Entonces, yo no saco solo conclusiones negativas, porque creo que muchas otras ciudades que hubiesen vivido lo que hemos vivido nosotros en los últimos 40 años, hubiesen estado peor. Entonces, creo que esa capacidad de resistencia, ese apoyo de las familias, hace poco hablábamos, bueno, estuve con varias personas especializadas un poco en el tema de asuntos sociales, me decían que Ferrol era de las ciudades de España con un mejor sistema de asistencia social para la gente que lo necesita, tanto desde el ámbito del sector público como desde el sector privado, desde la Iglesia, desde las diversas ONGs, que hay una capacidad de ayudar muy grande. Y eso, pues yo creo que hay que ponerlo en valor. Sí, por supuesto. Nuestras empresas se han adaptado a tener ciclos en los que había trabajo en los astilleros, ciclos. Ha habido empresas que desgraciadamente no lo han superado, pero otras han tenido que irse por el mundo adelante a buscar contratos, a buscar maneras de sobrevivir, ¿no? Y creo que eso hay que ponerlo también en un plano de juicio positivo. Y después, pues ahora parece que nos encontramos en un contexto diferente. ¿Por qué? Pues porque el contexto internacional, con las pandemias, con los conflictos bélicos que desgraciadamente estamos padeciendo, con el cambio climático y los efectos que pueda tener el cambio climático, pero independientemente de si estamos de acuerdo con que el cambio climático lo ejerza la industria, sí es cierto que muchas veces la actividad industrial es muy mejorable desde el punto de vista ambiental, hacen que nos encontremos en un contexto en el que las principales fuertes de nuestro entorno son necesidades a nivel global, a nivel europeo y por supuesto a nivel español. Esto es, necesitamos seguridad y en ese contexto de seguridad la defensa y el papel de Navantia dentro de la defensa es clave. Vivimos un ciclo inversor en el que el Ministerio de Defensa va a tener más presupuesto y esto no parece que vaya a ser algo para estos próximos años, sino que va a ser algo que se va a mantener y a consolidar, sino aumentar, lo cual pues, nos permite pensar en unos ciclos de renovación de la flota de la propia Armada, pues más ajustados a las necesidades del astillero, por así decirlo. Por otro lado, también el mercado internacional, porque en la misma situación que está la Armada Española están el resto de armadas del mundo. También nos permite mirar con optimismo el mercado internacional para Navantia y para el astillero de Ferrol. Y eso unido a todo el tema de las energías renovables y de la economía circular y la economía verde, en el que también somos un puntal porque tenemos esa capacidad industrial. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, gran parte de esto ya lo estamos viendo. Estamos viendo las fragatas F-110 que ya se están ejecutando, estamos viendo cómo en Fene la industria offshore florece y crece, pero ahora tenemos también un montón de proyectos en cartera que están ligados a lo que se llaman los fondos Next Generation y sobre todo que tienen que ver con la economía circular y las energías verdes. Si todo esto se consolida, pues parece que estamos viendo un futuro para estas próximas décadas con crecimiento y ojalá plena ocupación en nuestro ámbito y por supuesto de aumento de la riqueza de las familias. O sea que estamos al final en muy buena posición en este momento con relación a otras ciudades de Galicia, por ejemplo, sí. De Galicia y tenemos un puerto exterior prácticamente ya a punto de estar ya operativo. Hombre, hay carencias, porque luego vamos a hablar de las infraestructuras, pero bueno, lo tenemos, ese túnel ya está prácticamente terminado, el viaducto sobre la ría ya se está haciendo, bien, eso por un lado. Luego, y un puerto magnífico, como es el puerto exterior nuestro, con un calado increíble, lo mismo que el interior, y que compite con cualquiera, aunque nos hayan hecho la competencia desleal por otros puntos, pero somos punteros, eso sí. Pero es que ese papel de Ferrol como puntal industrial no es casualidad, es decir, igual que nuestra ubicación
nos ha restado en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque somos punto de destino, ¿no? Del tren, de la autopista, la gente no pasa por Ferrol, sino que viene a Ferrol, tiene que venir exclusivamente a Ferrol. Y eso, pues en relación, pues, por ejemplo, con otra serie de actividades, pues nos ha penalizado, porque al final estar en el extremo, y además Galicia, que como sabes, hasta hace unas décadas, muy mal comunicada y aislada con el resto de la península. Bueno, pues igual que eso nos ha desfavorecido, la propia ría, el puerto natural que es Ferrol, nos ha favorecido, ¿no? Yo siempre que voy a cualquier evento y tengo que hablar sobre Ferrol, explico que básicamente Ferrol es un puerto con actividad industrial. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, todas las principales industrias que tenemos en la zona están relacionadas de un modo u otro con el puerto. Los astilleros, la propia industria offshore, por supuesto toda la industria logística, toda la actividad portuaria, pero también empresas como Megasa, empresas como Reganosa, en su momento Endesa, con todo el suministro de carbón a través del puerto, y las nuevas empresas que también van a venir, también en gran medida se instalan aquí porque tienen esa disponibilidad de infraestructuras portuarias que son prácticamente únicas. Sí. Entonces, eso evidentemente nos da una gran ventaja y yo creo que debemos sentirnos orgullosos y sentirnos orgullosos de aquí al futuro, no quedarnos solo con las cosas que se hicieron en Ferrol en el pasado, sino con la mirada hacia adelante, porque de verdad que yo creo que ya estamos haciendo cosas muy importantes. Las fragatas que se hacen en Ferrol son las mejor valoradas a nivel mundial, están entre los mejores buques de su categoría y no estamos compitiendo contra armadas menores, sino que estamos compitiendo contra las mejores armadas del mundo. En el ámbito offshore, Ferrol está siendo totalmente puntero con todos los productos, las instalaciones, se están entregando en plazo, se están entregando con la calidad necesaria. Muchos proyectos que en otros muchos, que parece sencillo, pero que en otros muchos lugares no sería posible realizar, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que tener confianza en el Ferrol del futuro, ¿no? Y estar muy orgullosos de lo que vaya a venir. Ahora, lo que nos puede pasar es lo contrario, ¿no? Que ante esa cantidad de proyectos que se puedan hacer realidad, tengamos dificultades para encontrar mano de obra para ejecutar los proyectos. Bien, eso me estabas hablando de un proyecto, de una idea que tú tienes o que tenéis vosotros en COFER, que bueno, que a partir de ahora yo creo que vais a funcionar porque se han fundido, ¿no? Se han fusionado las dos confederaciones de empresarios, ¿no? Ya estáis en una sola, ¿no? Prácticamente. Bueno, Confederación de Empresarios técnicamente solo existe COFER, sí. Pero hay una asociación importante de empresarios que también es multisectorial, que es la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, que a finales de año se ha integrado y forma parte de COFER. Bien, entonces ya estamos uniendo fuerzas. Entonces, tú me hablabas de una serie de proyectos que tenéis importantes, como el diseño de un mapa de la mano de obra que tenemos aquí. ¿Cómo es este diseño? ¿Qué es lo que tú me empezabas a hablar ahora? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Porque claro, por un lado tenemos un paro alto, por otro lado tenemos las empresas que dicen, oye, es que no encontramos la mano de obra suficiente, por otro lado tú me estabas diciendo, es que no hay estudios para ver realmente cuáles son las condiciones o características de los que están en el paro y cuáles son las condiciones o características de las empresas, y todo esto tú quieres hacer un estudio para saber cuáles son tus potencialidades y qué es lo que se puede ofrecer, porque eso no existe a nivel español, me decías. No, ahora mismo nos encontramos con un desafío. Primero, que si todos los proyectos que están en curso se convierten en realidad, hay que ejecutar su obra civil. Bien. Y en el sector de la construcción, a día de hoy, no hay suficiente personal para acometer todos esos proyectos. Punto uno importantísimo. No hay personal en una comarca que tiene los mayores índices de paro de Galicia, pero y casi de España. Después, una vez que se hayan construido, si es que se pueden construir, que esperemos que así sea y pondremos todos los medios a nuestro alcance para que así sea,
tampoco hay ese personal con formación para poder ejecutar los proyectos industriales. ¿Cuáles son esos proyectos industriales antes de seguir hablando? ¿Cuáles son los que más te llaman la atención? Bueno, por ejemplo. tenemos muchos proyectos ahora encima de la mesa. Dentro de la propia Navantia, sabes que se está ejecutando el taller de subbloques, pero se está empezando ya a hablar seriamente de la posibilidad de un dique de reparaciones y de un dique de construcción cubierto. Construir un dique y de las dimensiones que estamos hablando no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera, no se hace rápido y no se hace con poca gente. Efectivamente. Por ejemplo. Estamos hablando de, ahora mismo se está trabajando, ya es una realidad, los talleres que se han construido para hacer monopiles de offshore en Navantia Fene. Todo eso también requiere una obra, se está ejecutando ahora obras dentro de Navantia Fene, pero es que después tenemos varios proyectos. Hay el proyecto, como sabes, de la empresa china Century, ¿Sí? Para construir una fábrica de neumáticos en Aspontes, que supone una inversión de 500 millones de euros, con una fábrica muy importante de neumáticos. En el puerto exterior también se están llevando a cabo proyectos. Hay proyectos también en Somozas, el del grupo Amper con Nervión Offshore, pero también el de Valogreen para temas de medio ambiente, de reciclaje de determinadas materias, y después todos los proyectos de economía circular, como son el de ENCE, el de Reganosa, otro que hay de Universal Craft. O sea, tenemos unos cuantos proyectos en la zona importantes, y que cada uno de ellos estamos hablando de proyectos pues de 100 millones de euros y de importes tal. También el proyecto de economía circular de Forestal del Atlántico, que me dejaba también el tintero. Quiero decir que son proyectos potentes y proyectos que van a necesitar de una obra civil, pero van a necesitar también de personal. La fábrica china hablaba de unas puntas de creación de empleo de 800, 900 personas. Claro, hoy en día no hay ese personal cualificado, y mucho menos en Aspontes, pero aunque cojamos toda la comarca, tampoco hay ese personal cualificado. Fíjate qué paradoja. ¡Qué paradoja! Exacto. O sea, queremos proyectos, pero una vez que tengamos los proyectos no tenemos a gente que los pueda realizar. Luego se podrían ir a otros lados. Yo recuerdo, Pepa, que hace 5 o 6 años yo empecé a decir esto, y lo decía porque me llegaba de las empresas, ¿no? Oye, estamos intentando encontrar perfiles y no encontramos gente. Claro, yo cuando lo empezaba a decir, se me respondía de todo, ¿no? Porque decía, pero bueno, los empresarios están de broma. Si ya tenemos un paro, entonces más alto que el que tenemos actualmente, y dicen que no hay tal. No, claro, pero es que una cosa es que haya gente que esté en el paro y otra cosa es que haya perfiles adecuados a las necesidades de las empresas. Es decir, por eso nosotros lo que queremos, Pepa, es, por un lado, tener claro cuáles son las necesidades de las empresas y qué perfiles van a ser necesarios en los próximos años. Pero por otro lado, también tener claro información que a día de hoy no tenemos, qué perfiles son los que están demandando empleo. Necesitamos saber qué formación tienen y qué dificultades tienen para integrarse en el mercado laboral. Claro, analizar a todas y cada una de las personas que están dentro del paro para poder ayudarlas y reintegrarlas. Claro, no sé si vamos a poder llegar a un nivel de detalle de hacerlo de todas y cada una, pero desde luego sí de poder tener una noción, una idea de cuál es el problema. Es decir, el otro día estuve reunido con la nueva vicerrectora y una de las cuestiones que yo le planteaba es que a lo mejor estamos pidiendo ingenieros y resulta que lo que hay son licenciados en humanidades. Y esos licenciados en humanidades nunca van a dar el perfil de un ingeniero. Efectivamente. ¿Qué es lo que tendremos que ver? Bueno, pues cómo podemos reciclar, cómo podemos dar formación adicional a esa gente pues que ha estudiado a lo mejor carreras como son humanidades, como puede ser relaciones laborales, como puede ser administración de empresas, como puede ser derecho, que no se adapten específicamente a lo que están requiriendo las empresas, pero sí que puedan hacer funciones que puedan ser necesarias dentro del mercado, ¿no? Porque hay muchas funciones. Yo decía, mira, yo detecto que hay nichos como son tramitación de subvenciones, tramitación de autorizaciones, cuestiones de medio ambiente,
que no es necesario que sean técnicos, es necesario que sea gente capaz de poder tramitar un procedimiento, de relacionarse con la administración, de poder ir a Santiago y mantener una reunión. Eso lo puede hacer un abogado, eso lo puede hacer Exactamente. no tiene por qué ser específico. Exacto, Eso, lo que necesita es que se le dé una formación adecuada, tal. Y como eso, pues muchos otros ejemplos, ¿no? Y después también nosotros intuimos que hay determinados colectivos que pueden tener dificultades adicionales. Pues por ejemplo, nada más fácil que personas extranjeras que vienen a España y que no hablan español, porque los hay. Entonces, claro, estamos pensando en integrarlos en el mercado laboral cuando ni siquiera pueden hablar español y no tienen ninguna formación especializada. A lo mejor tenemos que empezar por enseñarles a hablar español. Claro. Y pues personas que tienen otra serie de dificultades o condicionantes familiares o que hacen que no puedan disponer de toda la jornada, bueno, pues a lo mejor tenemos que estudiar de qué manera podemos ayudar a esa gente para que pueda integrarse en el mercado laboral. Incluso, a lo mejor, tenemos que plantearnos si es necesario crear determinados perfiles de empleos públicos donde esas personas puedan realizarse y puedan integrarse en el mercado. Porque muchas veces el Estado social nos da muchos recursos o da muchos recursos a las personas que lo necesitan, pero muchas veces no se para a pensar por qué esta persona no se integra en el mercado, ¿no? Que evidentemente el mercado no es perfecto y las empresas al final demandan lo que necesitan para producir. Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, donde tenemos una riqueza relativa que nos permite pues, poder tener un Estado social que proteja, también debemos plantearnos si parte de esos recursos los tenemos que dedicar a dignificar a esas personas, que esas personas se sientan útiles para la sociedad, que pueden trabajar, por supuesto. Por eso a lo mejor tenemos que pensar que hay que recuperar determinados puestos de trabajo. Tú me hablabas que fueron muy importantes en su momento, han dejado de existir y eran aportaban mucho a la tranquilidad. Bedeles, ordenanzas, serenos. Gente que pueda velar porque los servicios públicos funcionen, que cuando algo esté mal avisen a los servicios municipales para que se repare. Hay gente que a lo mejor no está cualificada para poder tramitar un procedimiento administrativo o no tiene conocimientos de nuevas tecnologías para poder llevar los expedientes o para poder hacer un informe, pero a lo mejor esas personas sí pueden perfectamente hacer esa labor de ir a un parque y ver si está el jardín cuidado, si no está cuidado, que si hace falta pintar los bancos o si la empresa que ha ejecutado la obra se ha dejado un remate sin hacer o no. Y ya no te digo el sereno de la noche, que era la gran tranquilidad de las ciudades, cuando de alguna manera protegían y muy mucho a la gente. Por eso, por ejemplo, recuperar cosas a lo mejor que se han perdido. Es algo que necesitamos estudiar y necesitamos ser valientes para analizar cuáles son las causas, porque cuáles tú me son dices los problemas. Que todo este mapa, como si dijéramos, de necesidades, tanto de las empresas como de la gente que está en este momento en el paro, o de la gente que sin estar en el paro está buscando diferentes trabajos, eso no lo tenemos. A día de hoy no tenemos esa información. Y a nivel Madrid tampoco, es decir, a nivel Estado que yo central, sepa, tampoco. no hay ninguna estadística que recoja esa información. Porque lo lógico es que dependiera del Ministerio de Trabajo, ¿no? Vamos, sería lo deseable, pero como sabemos las oficinas del INEM pues distan bastante de funcionar bien, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la realidad. Claro, la respuesta fácil y que muchas veces pues caemos los empresarios, los ciudadanos, es decir, es que la gente no quiere trabajar, ¿no? No, eso es demasiado fácil. ¿Puede haber alguna gente que no quiera trabajar? Puede haberla. Pero yo no creo que la mayor parte de esa gente que no se integra en el sistema no es porque no pueda trabajar. Y es muy importante que la gente se integre en el sistema, porque si vamos hacia una sociedad en la que los ciudadanos, tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, yo creo que vamos hacia un futuro que no es el que queremos todos. Necesitamos una sociedad en la que todo el mundo esté integrada dentro del sistema y tenga su papel dentro del sistema. Y para eso tenemos que ser valientes, tenemos que analizar los datos con objetividad y tomar las medidas con objetividad. Muchas veces pues parece que no es popular, ¿no? Reflexionar sobre si hay sectores que están excluidos.
del mercado, pero es que a lo mejor es que están excluidos por determinadas circunstancias, porque sus itinerarios formativos no fueron los adecuados, porque a la hora de desarrollar su currículum no han acertado, porque han tenido mala suerte, por diversos factores, pero lo que tenemos que intentar es recuperar a esa gente para el sistema, y desde luego yo creo que haciendo determinados cambios de perspectiva se puede hacer, pero desde luego sin tener los datos claro, no sabemos, no podemos ni empezar. Ni lo que necesitamos ni lo que está en el mercado, ¿no? Y paralelo a eso, pues también nosotros venimos colaborando tanto con la universidad como con los centros de formación profesional. Con los centros de formación profesional creo que de un modo bastante exitoso a través de la formación profesional dual, pero también necesitamos que los currículums se adapten a esas necesidades del mercado. Yo creo que las propias instituciones educativas se están dando cuenta, cada vez la colaboración con la empresa es más fluida y cada vez hay mayor flexibilidad para establecer estos currículums educativos para que las personas, digamos que se formen en algo que les pueda servir después para integrarse en el mercado, ¿no? Y ese es otra de los campos en los que, estamos trabajando. O que va a cobrar una importancia enorme. Antes era la universidad y ahora parece ser que la formación profesional y el nuevo concepto de formación profesional está desplazando a la universidad en éxito de colocaciones, ¿verdad? A ver, yo considero que los dos niveles formativos son complementarios, pero ahora mismo, prácticamente, el otro día tenía una reunión con responsables de empleo del concello, me decían que los demandantes de empleo que ellos detectaban era o gente sin formación o gente con formación universitaria que no tenía currículums adaptados. Tenían pocos demandantes de formación profesional, precisamente porque los itinerarios formativos en formación profesional están más adaptados a la empresa. Y yo creo que hay que romper una lanza a favor de la formación profesional y hay que dignificarla, porque es verdad. Hace años parecía que el que iba a estudiar formación profesional era porque no podía hacer otra cosa. Hoy en día hay universitarios que terminan su carrera y hacen formación profesional después. Ese complemento. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí,
pues no se preocupen. Tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes y con el tema este de la formación profesional que hoy antes parece que acomplejaba un poco a las familias, ¿no? Porque todo el mundo quería que su niño poco menos que fuera licenciado, hasta que se dieron cuenta que el licenciado, pues no se ganaba bien la vida. Y ahora mismo esos que son los licenciados, que a lo mejor estuvieron frustrados toda su vida, pues hoy se encuentran con que le dicen a su niño, mira, tú haz lo que te permita ganarte bien la vida y ser un buen profesional. Bueno, eso lo entendieron muy bien los americanos, que durante muchos años esos puestos medios de tipo formación profesional en la empresa, pero eran los que verdaderamente resaltaban, porque aquí la gente que venía a las fragatas en la época de los americanos y tal, todos eran técnicos medios los que venían aquí destinados, casi todos. Yo creo que, por un lado, efectivamente, podía haber una presión por parte de las familias. Yo creo que en la época del desarrollismo, ¿no? De los años 60 y 70, pues claro, un poco la vocación de todas las familias era que sus hijos pudiesen ir a la universidad porque se veía una manera de que pudiesen subir de estatus y de que pudiesen tener una mejor calidad de vida. Pero yo creo que hoy eso está ya bastante superado, ¿no? Nadie es mejor por tener más estudios. La dignidad de la persona no está en su nivel formativo, eso está claro. Hay gente que tiene un nivel de estudios profesional o un nivel de estudios básico y son excelentes personas, excelentes profesionales, y otros que tienen el nivel máximo de estudios y preferirías no tenerlos de compañero. Entonces yo creo que la perspectiva hoy es que cada uno tiene que encontrar las salidas profesionales y su itinerario formativo en función de su motivación, sus capacidades y con lo que uno se encuentra a gusto, porque al final uno estudia y seguramente ligado a esos estudios va a pasar toda su vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que la gente sepa adaptar y adaptar sus capacidades. Muchas veces pasa, Pepa, no solo en relación con estas cuestiones, ¿no? Sino que muchas veces hablamos de que la educación formal no detecta muchas veces las cualidades de las personas en la educación no formal, ¿no? Hay determinadas cualidades como son pues la capacidad de comunicación, como es la capacidad para trabajar en equipo, como la empatía con otras personas, que todo eso muchas veces en nuestros itinerarios formativos no se valora. Sí. Y puede haber gente que tenga unas excelentes cualidades no formales y a lo mejor se le atragante las matemáticas, el itinerario formativo más ortodoxo, ¿no? Por así decirlo. Por eso yo, sin duda, creo que bueno, es una realidad que la formación profesional en nuestra comarca es una salida buenísima. De hecho, casi tiene el pleno empleo. Las personas, en el caso de la formación profesional dual, los que terminan la formación profesional dual, si se integran y se adaptan y ¿Qué es la formación profesional dual para los...? Pues son unos itinerarios formativos de formación profesional en los que los ciclos se comparten entre el centro educativo y la empresa. Claro. Es decir, ya desde el principio, primero tienen una etapa inicial en el centro formativo, perdón, pero después ya se comparte el itinerario formativo en la empresa, donde tienen un tutor y donde aprenden las labores relacionadas con su profesión, con las aulas. Y reciben ya una remuneración básica, pero reciben ya una remuneración por parte de la empresa. Fíjate, y en la mayor parte de los casos, cuando terminan la formación, se quedan a trabajar. O sea, es interesantísimo. Sí, sí. De hecho, en Ferrol hemos tenido pues la experiencia pionera, pues debe hacer ya 6 o 7 años, de formación profesional dual, que fue un éxito, y hoy en día, pues
creo que somos la segunda ciudad de Galicia donde hay más plazas de formación profesional dual. O sea, eso ya es una realidad. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Luego hay oficios que en este momento tienen el pleno empleo, porque es que no los encuentras, como son pintores, soldadores, albañiles, encofradores. Eso no existe ya. Y mira que Ferrol tenía, vamos, no existe, perdón, no hay suficientes, ¿no? Carpinteros, fontaneros, todo ese tipo de gente en este momento. ¿Están cubiertas las plazas de formación profesional para ese tipo de...? Me imagino que sí. Sí, ¿no? sí, por supuesto, y la gente que sale y trabaja y es responsable y se implica un poco, inmediatamente se coloca, ¿no? ¿Qué sucede? También tenemos que tener en cuenta que ya no es solo que pueda haber menos profesionales, es que también hay mucha más demanda, ¿no? Claro. Si miramos a Ferrol hace 50 años, no es lo mismo el mantenimiento que se hace hoy en día de una vivienda con el que se hacía antes. Ahora queremos que todo esté perfecto, todo esté pintado, todo esté cuidado al milímetro, y cuando la pared empieza a estar un poquito tal, ya hay que llamar al pintor, y si el grifo gotea un poquito, hay que llamar al fontanero. Cuando la cisterna hace algo de ruido, hay que llamar otra vez al fontanero. Hace 50 años, oye, goteaba el grifo. La pared estaba un poco tal, cuando esté muy mal se pinta, ¿no? Claro, todo eso indica el grado de desarrollo al que hemos llegado, pero también implica mayores demandas y no se han generado suficientes puestos de profesionales para cumplir esas expectativas que genera el mercado. Sí. Bueno, y otra cosa que decías, aparte de ese plano, ¿no?, de ver el paro, también me decías que ibais a hacer un estudio acerca de la gente que trabaja en La Coruña y vive en Ferrol, y de la gente que trabaja en Ferrol y vive en La Coruña, porque tampoco tenemos una idea. Y luego otra cosa, ¿cómo están en este momento las casas, los pisos, en relación al resto de Galicia? ¿Seguimos siendo los que somos más económicos a la hora de comprar, a la hora de alquilar, o esa tendencia está dejándose por el camino? ¿Ya estamos a nivel de otros o seguimos siendo muy competitivos? Ahí hay dos cuestiones que apuntabas. Una es la interrelación Ferrol-Coruña, ¿no?, de lo que nosotros siempre hablamos que Coruña y Ferrol tenemos que ser complementarias, que hoy en día en el mercado global en el que estamos, cuando hablamos de Ferrol-Coruña, podemos hablar con mucho de aldea global, ¿no?, porque al final somos vecinos, estamos a media hora, y además media hora de urbanización continua, ¿no?, de vivienda tras vivienda. No hay un espacio sin construir entre Ferrol y Coruña prácticamente en todo el recorrido. Entonces somos socios llamados a entendernos sí o sí. Las rivalidades las tenemos que dejar para el fútbol, ¿verdad?, y bien entendidas, pero en lo demás tenemos que colaborar. Sí. Entonces, de ahí, pues bueno, la reivindicación que siempre hacemos del tren, de las infraestructuras, del peaje y tal, porque entendemos que es conveniente y necesario para una mejor vertebración territorial. Pero muchas veces, pues no tenemos el dato, ¿no?, de cuánta gente de Coruña viene a trabajar a Ferrol, cuánta gente tal, y después sería bueno saber por qué, ¿no? Pero eso ya tendremos que verlo en una segunda fase. Pero por lo menos inicialmente conocer exactamente esos flujos que se producen entre las dos ciudades, porque eso también nos va a dar un indicador para hacer muchos otros análisis. Y por supuesto también relacionado con el otro factor que comentabas, ¿no?, que es el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario en Ferrol, los inmuebles en Ferrol siguen siendo baratos en gran medida, siguen estando por debajo de la media de otras ciudades de Galicia, pero sí observamos una tendencia a que digamos que hay pisos muy baratos en Ferrol, pero normalmente estamos hablando de pisos con una antigüedad ya elevada y mayormente pisos sin ascensor y en pisos altos. Es decir, si ya estamos hablando de pisos bajos y pisos rehabilitados y tal, ya no encontramos grandes chollos, ¿no? Sí. Y después, lo que también nos encontramos desde el punto de vista inmobiliario, y es bastante llamativo, es el precio del mercado de alquiler, que se ha incrementado en Ferrol, ¿sí?,
muy considerablemente en estos 2 últimos años. Y ello, bueno, tiene una explicación. Primero, que Ferrol tiene una población flotante muy importante, ligada a la actividad de los astilleros, pero a eso se le une también el efecto de las escuelas de la Armada, que también tiene una población flotante importante, y que si en los astilleros hay más trabajo, hay proyectos, hay más empresas trabajando, en FENE, en Ferrol, y encima tenemos todos estos proyectos, pues es población flotante que se está moviendo y que tiene su impacto, pues tanto en las estancias hoteleras como en el incremento de los precios de los pisos de alquiler. Y por supuesto la universidad, que también tiene su impacto ahí. Mucho. Pero ahí tenemos esa interrelación de Ferrol-La Coruña, que siempre tiene que ser, porque en realidad somos complementarios, y tenemos una suerte, que La Coruña es de las ciudades más caras de Galicia y Ferrol es de las ciudades más baratas de Galicia. Por lo tanto, esa idea de trabajar en La Coruña y venir a vivir a Ferrol es una idea súper agradable y muy interesante, entre otras cosas, pues porque Ferrol es una ciudad deliciosa para vivir, con un nivel de asistencia, por ejemplo, sanitaria fenomenal, con un turismo espectacular, con unas playas maravillosas, por lo tanto, y a media hora de La Coruña. Media hora en coche, claro. Pero eso está sucediendo, pero también está sucediendo el efecto contrario. De irse, que es de trabajar gente en Ferrol, que trabaja en Ferrol, irse. pero prefiere vivir en La Coruña. También. Entonces, sobre eso es otra de las cuestiones que queremos trabajar. Mejorar la imagen de Ferrol. Y mejorar la imagen de Ferrol a nivel interno y a nivel externo. ¿Por qué digo a nivel interno y a nivel externo? Porque Ferrol necesita, primero, ser llamativo, ser atractivo, y se lo tenemos que vender a la gente de fuera. Pero también nos lo tenemos que vender a nosotros mismos, ¿no? Porque llevamos muchos años, muchas décadas ya con el mantra negativo sobre Ferrol. Entonces, tenemos que acabar de una vez por todas con ese mantra negativo. Yo ahí quiero dar las gracias al Racing, porque nos está ayudando mucho a recuperar la autoestima de la ciudad. Sí, es verdad. Y al final, como decía antes, creo que Ferrol es una ciudad que puede estar orgullosa de sí misma, no tiene que avergonzarse por nada. Y yo creo que todos hemos vivido la experiencia de que nos vengan a visitar amigos de fuera, del extranjero, del resto de España, y les encante Ferrol. Les encante, por supuesto, nuestro entorno absolutamente privilegiado, pero también la ciudad tiene muchísimo encanto, el barrio de la Magdalena tiene una riqueza desde el punto de vista urbanístico, los astilleros. Quiero decir, los castillos, la ría maravillosa. Es una ciudad que ofrece muchísimas posibilidades. Ucha y todo el legado maravilloso modernista de Pero Ucha. también es cierto que es una ciudad a la que le rodea, como pasa en algunos aspectos con España, a la que le rodea una leyenda negra, especialmente en Galicia. Mira, yo una de las cosas que suprimiría, y desde aquí lo siento, es la canción de los limones. Creo que es una tragedia, porque no está dando esa imagen de ciudad reluciente y bonita. Es tristísima esa canción de los limones, tuvo su momento, pero por Dios, ahora ya no. Entonces, yo cuando me la ponen y digo yo, ay, sí, aquí quiero morir, sí, pero cuidado, quiero vivir de maravilla en una ciudad maravillosa y preciosa. Por lo tanto, yo le diría a los limones que hicieran otra versión en luminosidad de lo que es esta ciudad. Bueno, yo la quiero interpretar en clave de orgullo local, ¿no? Y darle la vuelta positiva a la canción, ¿no? Y es que a pesar de todas las dificultades, soy de aquí y aquí es donde quiero estar, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que nos marca a los ferrolanos, pero lo que necesitamos es dar un paso más y estar orgullosos de nuestra ciudad, transmitir a todo el mundo lo positiva que es la ciudad. Yo muchas veces lo digo en clave económica. Si una empresa sale una noticia negativa en prensa y cotiza en bolsa, al día siguiente las acciones caen. Sí, no está claro. Pues en Ferrol, que hemos tenido tantas noticias no buenas durante mucho tiempo y encima nosotros mismos tirando piedras contra nuestro propio tejado, deberíamos estar hundidos y no lo estamos y ahí seguimos, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que ser capaces de recuperar ese optimismo y de... Yo creo que se está recuperando, ¿eh? Yo creo que sí, se nota un cambio, ¿no? Sí, se nota un cambio. Sí. Pero también necesitamos trasladar ese cambio al resto de Galicia, ¿no? Porque es un drama que haya mucha gente en La Coruña que nunca haya venido a Ferrol.
Bueno, es cierto, es que Ferrol es la gran desconocida para el resto de Galicia y sin embargo se la conoce mucho más en España y en el Claro, pero extranjero. mucha gente que te habla mal de Ferrol en La Coruña o en Santiago o Nunca en vino a Lugo, Ferrol. nunca ha estado aquí. O sea, te habla mal porque tiene un absoluto desconocimiento. Y cuando traes gente aquí y la llevas, haces una ruta, les enseñas la ciudad, les enseñas los astilleros, les enseñas Exponab, el Museo Naval, les enseñas el barrio de la Magdalena, les enseñas la ría, el puerto, tal, dicen, ah, pero esto es bonito, ¿no? Y se quedan sorprendidos y dicen, no nos hemos dicho que fuese feo. Y sin embargo sí que es cierto que hay esa imagen de ciudad industrial, ciudad fea, ciudad... Pero bueno, esa imagen también la tenía Bilbao y la tenía Málaga. Y podemos ver dónde está hoy Sí. Bilbao y dónde está Málaga, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar que ese resurgir pues, que han ¿Verdad que tenido sí? Bilbao y Que Málaga sí, lo que sí. tengamos aquí también. Para esto es muy importante, primero, lo que tú dices, el dar a conocer la ciudad, sobre todo a nivel Galicia, y es muy importante también el que desde las administraciones nos echen una mano. En este momento, Ferrol es la única ciudad con mayoría absoluta del Partido Popular y la Xunta está en manos del Partido Popular, pero coincide con que no es que sea la única, aunque sea por 400 votos, pero es. Pero es que además coincide con que ha sido la única que durante muchos años ha estado totalmente desfavorecida por la Xunta de Galicia. Por lo tanto, me hace gracia cuando muchas veces ahora en campaña, ¿no?, se oye el siguiente mensaje. Bueno, sí, esto para Ferrol y tal, pero bueno, tampoco pidáis demasiado. Bueno, un momento, pedimos no demasiado. Es que cuidado, durante muchos años, 40, hemos estado completamente al margen del gran desarrollo de Galicia, que ha sido, desgraciadamente, el eje La Coruña, Vigo, y también Orense. Lugo y Ferrol hemos sido las niñas pobres de la autonomía y de la Xunta, y hoy es necesario reivindicarlo desde aquí, y yo me imagino que la Xunta y el Partido Popular tomarán nota, porque es verdad, o sea, desde los 25 años que estuvimos al margen con la autopista, que fue una vergüenza, y gracias a la tragedia del Discoverer tenemos la autovía aquí, porque si no, no la tendríamos, y esto no nos podemos olvidar que se utilizó este dinero de la autovía para el paseo marítimo de La Coruña. Por lo tanto, acá agravios comparativos ha habido tantos que es el momento de poner a Ferrol, oye, en el punto de mira de una simplemente por justicia, ¿eh? ¿No te parece que es A ver, justo? yo creo que el Estado en general, todos los niveles de la administración, le debe mucho a Ferrol, Sí. porque Ferrol fue una ciudad y ha Por y para el sido por y Estado. para el Estado. Está clarísimo. Entonces, desde el punto de vista de que el Estado nos creó y nos puso aquí donde estamos, hay que agradecérselo, pero también tenemos que reivindicar que el Estado tiene que seguir actuando sobre Ferrol, no nos puede olvidar, Exacto. dejarnos ahí en el olvido. Y yo te decía antes del programa que yo creo que una de las cuestiones que siempre achacábamos y que yo creo que era bastante demostrativo de la realidad que vivíamos en Ferrol era la falta de peso político que teníamos en Ferrol, ¿no? Y yo creo que hoy en día estamos en otra circunstancia totalmente. Yo creo que primero tenemos un alcalde con un peso específico político importante, tenemos a ferrolanos que están en puestos políticos en unos y otros partidos de primera línea. Tenemos incluso como presidente de la Diputación al alcalde de Aspontes, a Valentín González Formoso, que también es de la comarca. O sea, yo creo que ahora mismo tenemos un peso específico a nivel autonómico, incluso a nivel estatal, muchísimo más relevante del que tuvimos, porque debemos recordar que desde que Juan Fernández dejó de ser consellero, hasta que entró José Manuel Rey como consellero, nunca hubo un consellero de Ferrol en todos los gobiernos que hubo entre todos esos años, cosa que hoy en día es impensable, ¿no?, para bien. Y bueno, y también en la política nacional pues tenemos destacados protagonistas ferrolanos, como es la vicepresidenta Yolanda Díaz, bueno, o el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado. ¿Dónde está Yolanda? Para todas las... Mira, si hubiera... Yolanda, desde aquí un mensaje para Yolanda. Yo la recuerdo delante del astillero, yo la recuerdo con todas sus reivindicaciones hacia Ferrol, yo la recuerdo con todo eso. Yolanda, que eres la misma.
que tú decías lo que decías. Y no puede ser, primero digo y luego hago cuando ya no estoy en casa. A la Bueno, vista están los resultados, pero bueno, pero, confío que pero Yolanda... Pepa, sí es cierto que el peso específico político que tiene Ferrol ha crecido mucho. También desde el punto de vista empresarial, ahora tenemos unos empresarios unidos, unos empresarios bien avenidos. Muchos de los proyectos que hay en la zona están protagonizados por empresarios de la zona que están invirtiendo aquí y que no se van a ir, no se Sí, van a escapar. Tenemos mayor representatividad en todos los órganos de representación empresarial a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel sí. COE. Quiero decir, al final ahora pues vivimos un momento en el que Ferrol tiene esa Parece que tiene tirón. representación institucional, Sí, ¿no?, sí. que hace unos años no teníamos. Entonces, claro, al final tenemos que estar en los sitios para reivindicar lo que nos corresponde. Y ya digo, y para eso tenemos que colaborar todos, o sea, los de derechas, los de izquierdas, los empresarios, los sindicatos, los trabajadores, un partido, otro partido. Los que somos de Ferrol tenemos que defender Ferrol. Es verdad, eso desde luego, eso desde luego. Y mira, y para esa defensa también es muy importante, por eso apuntaba yo a la interrelación entre La Coruña y Ferrol, que es el flujo, o sea, las infraestructuras. Desgraciadamente el tren, por supuesto que es una reivindicación que está ahí, es una reivindicación que está y estará, pero tenemos la misma línea que en 1913, que es una tragedia, pero el poner eso en condiciones, lo mismo que la famosa estación intermodal, todas esas cosas sí son preciosas, son muy bonitas, pero a 20 años vista me las están poniendo. Por lo tanto, vamos a lo práctico y a lo que depende de nosotros mismos. Autobuses. Tenemos una estación de autobuses absolutamente demencial. Ya nació siendo demencial, porque es terrible con esas escaleras, un ascensor que nunca funciona, perdida ahí entre la negritud, donde cada lunes y cada martes es hasta un riesgo, porque lo dicen los propios taxistas, o sea, es un auténtico desastre. Entonces, hay mucha gente que utiliza el autobús para ir y venir a Ferrol. Perfecto. Autobús, líneas de autobuses que dependen de la Xunta de Galicia. Vale. Entonces, ¿por qué no hacemos para esa intercomunicación entre Ferrol y La Coruña las horas punta, como ocurre, por ejemplo, en Cataluña, de 7 de la mañana a 9 y media, a 9 de la mañana, por ejemplo, un constante flujo de autobuses, pues cada cuarto de hora, por ejemplo. Y a la vuelta lo mismo, cuando se terminan entre las 7 y las 8 y media de la tarde, y luego un flujo normal. Pero que no vaya la gente a la estación de autobuses, sino que existiera un intercambiador en Correos, para que tú tranquilamente, oye, coges tu maletita, te vas o tu portafolio, vas, vienes y vas, pero estás a pie de ciudad, sin tenerte que ir allí, porque a mí me consta y me lo han dicho que es un riesgo, un peligro y la gente viene con miedo. Eso no sería una cosa que se podría solicitar por parte de COFER, por parte del ayuntamiento a la Xunta, para que estudie eso. Yo, en primer lugar, quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo porque la historia nos dice que es así. De hecho, esta semana pasada estuve en la presentación de una obra sobre el maestro Gregorio Baudot en esa presentación se interpretó una canción de Baudot, una pieza que se llama El tren de la alegría, que fue la pieza que interpretó la Unidad Musical de Infantería de Marina en ese momento para celebrar la llegada del tren a Ferrol, que fue en 1913. Y hay que tener en cuenta que el tren llegó a La Coruña en 1875. Sí. Entonces, claro, la reivindicación desde el año 1875 hubo constantes reivindicaciones para que llegase el tren a Ferrol y constantes dificultades. No solo eso, hace poco leí, bueno, cayó en mis manos un ejemplar antiguo de un periódico que decía algo así como que se reunía en el Teatro Jofre, creo que era 1917 o 1918, la plataforma para la promoción de la línea de ferrocarril del Cantábrico, lo que hoy conocemos como el FEBE, y reclamaban que se ejecutase y que se terminase, 1917-1918. El trazado completo del FEBE se acabó en 1963. Entonces,
quiero decir que no son cosas nuevas que nos estén Que pasando. ya nos han pasado. Son cosas que ya nos han pasado. Pero también te digo otra cosa. Esa conurbación que forman Ferrol y Coruña tiene casi 800.000 habitantes. Y Madrid tiene, lo que es la ciudad, 3 millones. ¿Cuánto dinero se ha gastado en hacer líneas de metro en Madrid y en generar infraestructuras necesarias, seguro? Sí. Y bueno, y va si así funciona de bien el transporte público en Madrid, ¿no? Sí. Pero digo que aquí estamos 800.000, o sea que es más de un 30% de la población de Madrid, y no tenemos ni unas infraestructuras dignas, mínimas, para poder intercomunicar nuestros núcleos de población y los dos núcleos principales, que son Ferrol y Coruña. Por eso yo creo que sí que hay que tomar medidas realistas y a corto plazo, pero hay que seguir reivindicando que las infraestructuras lleguen, porque que es caro, seguro, que es difícil también, 400 millones de pesetas. Pero que es de euros. Pero que es imprescindible, eso estamos de acuerdo, Coruña y Ferrol. Totalmente. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de hacer una plataforma fuerte donde estemos todos unidos y que lo consigamos, porque se está gastando mucho más por los presupuestos del Estado en muchas otras cosas. Por supuesto, está 400 millones de euros, pero es que date cuenta de que es un incumplimiento tan flagrante con Ferrol, porque el famoso eje atlántico, que luego lo redujeron a Galicia nada más, porque al principio era a Portugal, a Faro, pero ese famoso eje atlántico no es como se le llenaba la boca a Núñez Feijóo diciendo ya hemos concluido el eje atlántico. Dice La Coruña, Vigo. Oiga, no señor, era Ferrol como mínimo Vigo. Luego, no está concluido el eje atlántico. Eso para empezar, claro. Por parte nuestra. Y otra parte importantísima es que nos han dejado al margen del eje el transcantábrico de mercancías, ¿eh? Cuidado, que Ferrol lo han dejado de lado el gobierno central, y en el nuevo proyecto está el enlace Gijón-La Coruña con el puerto de Ferrol aislado, con lo cual es terrible para toda la inversión que se ha hecho en el puerto de Ferrol que eso no sea Gijón, Ferrol, La Coruña. Por lo tanto, es un tema, pero ya ves que no lo abordan, Ni lo abordan, y es más, cuando vinieron los representantes de aquí, no sé si fue Puente, fue el anterior a Puente, al ministro ni recibieron al presidente Rueda de la Xunta, ni siquiera recibieron a los de puertos. Es intolerable. Contestándote por orden a lo que comentábamos antes. Primero, respecto a la estación. Sí. Es caótica, Ferrol es la única ciudad que no tiene un proyecto de estación intermodal. La única. La única de Galicia. ¿Sí? Con lo cual, yo creo y espero que en este mandato se convierta en una realidad, como mínimo, el proyecto, porque independientemente de cómo vayan a mejorar las conexiones ferroviarias, que lo tendrán que hacer en un momento u otro, sea ahora o dentro de 10 años, pero lo tendrá que hacer, lo que está claro es que la estación de autobuses, como tú dices, pues está insegura, y es una necesidad crear esa estación intermodal y el retranqueo de las estaciones para el desarrollo urbano, pues de toda la zona del Sánchez Aguilera y del ensanche de Ferrol. Con lo cual, yo creo que eso es irrenunciable, y es algo que, igual que en el resto de ciudades es necesaria una estación intermodal, en Ferrol también hace falta una nueva estación intermodal. Además, es fácil porque están las dos estaciones juntas. Sí, eso lo tienen muy sencillo. Entonces, eso es necesario cambiarlo. Y después, respecto a los distintos corredores de mercancías del ferrocarril, en relación con los puertos, los corredores logísticos y demás. Nosotros, el problema que tiene Ferrol no lo está teniendo solo Ferrol, porque en algunos casos se está excluyendo también a Vigo, en otros casos se está excluyendo también a La Coruña. Desde luego, el planeamiento que se está haciendo con respecto a Galicia por parte de las autoridades europeas y el gobierno central, pues desde luego no estamos de acuerdo, ¿no? Con lo cual, pues desde la Confederación de Empresarios de Galicia estamos todas las veces diciendo no estamos de acuerdo, esto no se puede hacer así. Porque desde luego lo que no tiene sentido es que si uno está
gastándose un montón de millones en generar una infraestructura pues logística, como es en el caso de Ferrol, después se le deje fuera del corredor de mercancías. Dinero. Absurdo. Es cierto que estos corredores de mercancías, muchas veces se habla, nos quedamos fuera del corredor de mercancías. Bien, el corredor de mercancías en sí mismo no es una nueva infraestructura. No, ya. Lo que es cómo vamos a reorganizar el tráfico y si hay que hacer determinadas mejoras y determinados recursos para las infraestructuras ya existentes. Quiero decir que es algo que es más fácil de recuperar, ¿no? que nos puedan incluir. ¿Qué pasa? Tenemos que hacer... La inversión en vías, ¿eh? La inversión, claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo es la pescadilla que se muerde la cola. Como la infraestructura que tenemos es mala, pues no nos meten y como no nos meten, no hacemos la infraestructura. ¿Y la de los autobuses qué te parece? Esa idea que te decía yo, que el intercambiador estuviera en el centro de la ciudad. Bien, eso... Sobre todo a las horas puntas, para que la gente pueda cómodamente ir y venir de La Coruña. No sé si en el centro de la ciudad, si en varios puntos, lo que está claro es que estudiar esa cuestión y valorar si, igual que hay problemas con el servicio de autobuses, porque en horas punta no hay autobuses suficientes, ¿no? Claro. Entonces, oiga, mire, no hay autobuses suficientes, pues tendremos que ver cómo solucionamos este problema, ¿no? No sé si con el autobús, si mejorando el tren, si afrontando que tenemos que solucionar el problema del tren ya. Oye, pues a lo mejor sí. se solucionaba el tema liberalizando el transporte de una vez por todas, porque lo que me parece terrible es que las líneas de transporte de pasajeros sean concesiones. A lo mejor si usted, Xunta, liberaliza ese transporte y pueden entrar más transportistas a llevar a viajeros, tenemos solucionado el problema y no le da la concesión a los tres de siempre. Sí, bueno, eso es una cuestión que hay que estudiar, que no es fácil. No es fácil porque muchas veces el tema de que se haga por vía de concesión es también para asegurar determinados servicios, porque si, digamos que si el servicio de transporte se dejase únicamente a la rentabilidad, habría zonas que quedarían incomunicadas, ¿no? Entonces, pero deja la libre competencia. Eso habría que valorarlo. Yo creo que la libertad soluciona muchas cosas. Pero sí es cierto que lo que no puede ser es que si hay demanda no haya oferta. Claro. O sea, eso es una distorsión que se produce en el servicio que hay que solucionar. Y claro, la solución tiene que ser pues por prestar un mejor servicio, mayores frecuencias, ver cuándo existe la demanda, en qué horas punta y poner más servicios disponibles, y luego, por supuesto, que el servicio tiene que ser complementario con el tren y con la reducción de los costes de los peajes, que esa es otra. Y luego, eso por carretera. Y luego una cosa muy importante, ya para terminar, hablando de transportes, que es la conexión con Madrid. Hombre, lo que no puede en este momento el tren de Ferrol es ser el más caro, el billete más caro de toda España, y encima que no hay billetes para todo el mundo cuando lo pide. ¿Pero qué es esto? O sea, tú de repente tienes que pedirlo por lo menos con 15, 20 días o un mes de anticipación si quieres tener la seguridad que vienes. ¿Pero eso qué es? Y que son los billetes más caros de España. Es que es mucho más barato viajar de Madrid a Málaga, de Madrid a Cádiz, de Madrid a cualquier punto, ya no te cuento a Barcelona o a Valencia, que el norte. O sea, el norte y sobre todo Ferrol, estamos siendo totalmente ninguneados por parte de Renfe. Eso depende del Estado, señor mío. Y hemos tenido una presidenta de Renfe de Lugo encima, que es la Pardo de Vera, que aunque ya no es, pero era de Lugo. O sea, caramba, es que por eso te digo, yo no sé si es mejor no tenerlos ahí, porque anda que... Entonces luego, lo de Ferrol es de vergüenza, cómo son de carísimos los billetes y nunca hay. Y las frecuencias que hay disponibles, ¿no? Porque claro, a mí, las últimas veces que he ido a Madrid, he mirado la opción de ir en tren, ¿no? Sí. Pero al final miro y con los horarios que hay, digo, claro, es que si tal me tengo que ir un día más. Claro. Entonces, pues prefiero ir en avión. Claro, eso digo, frecuencias. Porque además claro, el coste tampoco hace que sea más reducido y con la duración, claro, si estamos hablando de, pues como en Orense, ¿no? Que en 2 horas te pones en tren en Madrid, estamos hablando de una cosa, pero es que desde Ferrol son 5 horas, entonces claro, 5 horas, pues te vale la pena ir hasta el aeropuerto, llegar antes,
aparcar allí y coger el Claro, avión es y que te por lleve, eso ¿no? digo que seguimos estando. Bueno, hemos llegado hasta aquí y ya no tenemos tiempo. Y podríamos estar 3 horas más charlando de todas estas cosas. Desde luego. Pero yo te agradezco muchísimo que hayas estado. Bueno, yo la próxima vez que vengas, que tienes que venir por lo menos dentro de 3 o 4 meses, para contarme un poco cómo van evolucionando todos estos proyectos, pero te veo muy ilusionado. Sí, sí, yo creo que hace unos años mirábamos al futuro de Ferrol y no veíamos nada, ¿no? Hubo un momento ahí duro porque se acabaron los contratos en Navantia, pero es que sí, se hablaba de las fragatas, pero no había, en concreto no había nada. Y bueno, una serie de gente ahí que intentamos empujar, sobre todo primero para que los contratos de las fragatas se hiciesen realidad, pero ahora mm, tenemos que ser prudentes porque el contexto internacional es el que es, no vivimos, el mercado financiero tiene los altibajos que tiene, tenemos los tipos de interés todavía elevados, tenemos pues desgraciadamente una coyuntura política internacional y bélica que no sería la deseable, pero bueno, sí que tenemos muchos proyectos encima de la mesa que hacen que podamos mirar al futuro de Ferrol con un relativo y prudente optimismo y ojalá pues que eso, que cuando nos vayamos viendo las siguientes veces hablemos ya de realidades, de colocaciones de la primera piedra, de proyectos que se están ejecutando y porque todo eso al final redunda en los beneficios de los ciudadanos de la comarca, en que todos tengamos un mejor nivel de vida y mayor calidad de Y vida. vosotros, los empresarios, desde luego sois la piedra angular sobre la que descansa el edificio de un nuevo Ferrol. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis, por el trabajo impresionante que tenéis por delante y ya te digo, te emplazo a dentro de unos meses para que nos cuentes muy buenas Muy noticias. bien, aquí estaremos encantados. Muchas Muchas gracias, gracias a ti, Cristóbal. Pepa. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.